Murciélagos, por Gustav Meyrink. J. H. Overait visita el país de los devoradores del tiempo. En el cementerio de la parroquia de Runkel, un lugar olvidado del mundo, descansaba para toda la eternidad el cuerpo de mi abuelo. Sobre la piedra de su tumba, totalmente cubierta de musgo, apenas se leía la fecha, desgastada por el paso de los años. Pero bajo su epitafio, tan reciente como si hubieran sido grabadas ayer, se aprecian con absoluta claridad 4 letras encerradas en una cruz. V-I-V-O. Vivo es la palabra latina que significa yo vivo. Ese fue el significado del que recibí noticia cuando leí por primera vez la inscripción, siendo apenas un niño. Una palabra que impresionó tan hondamente mi alma como si el muerto la hubiera gritado desde el fondo de su tumba. Vivo. Yo vivo. Una divisa realmente extraña para una sepultura. La impresión que siento todavía hoy al recordarlo me provoca un vuelco del corazón. Y si lo pienso me veo como en aquel lejano día de mi infancia. Veo con la imaginación a mi abuelo, a quien nunca conocí, yaciendo en su tumba, incorrupto, a pesar del paso del tiempo, con las manos caídas a lo largo del cuerpo, con sus ojos claros y traslúcidos como el cristal, inmóviles y desmesuradamente abiertos, como quien ha escapado de la descomposición general y espera paciente y silencioso el momento de la resurrección. He visitado los cementerios de muchas ciudades, guiados mis pasos por un sutil e incomprensible deseo de leer otra vez aquella palabra, pero solo 2 veces encontré frente a mí el anagrama de la cruz con el verbo vivo, en Danzig primero y luego en Nuremberg. En ambos casos los nombres de los muertos habían sido casi borrados por el dedo del tiempo, y en ambos la palabra vivo brillaba con luz propia con toda la fuerza del instinto indomable de la vida. Yo siempre había creído que mi abuelo no había dejado ni una sola línea escrita, ya que así me lo habían comunicado desde niño. Por eso fue extraordinariamente apasionante para mí descubrir en el compartimento secreto de mi viejo escritorio un recuerdo de familia, una gran cantidad de notas de su puño y letra. Estaban archivadas en una carpeta en cuyo exterior figuraba esta misteriosa sentencia: el hombre no puede escapar de la muerte, a menos que no renuncie a esperar y a confiar. Eso me hizo atisbar alguna interpretación posible, más allá de su significado, de la palabra vivo, que me había acompañado desde aquella edad tan temprana en que la vi, y me dijeron qué significaba. Una palabra que me parecía fantástica, casi un conjuro, miles de veces repetido. Tanto como yo me la repetía en mis pensamientos, así en los sueños como en la vigilia. Si alguna vez se me había ocurrido pensar que fue una mano extraña la que acaso escribiera vivo en la tumba de mi abuelo, bajo su ya irreconocible epitafio, tras leer aquello que él mismo había escrito en sus papeles, ya no me cupo duda alguna de que para él vivo tenía un significado mucho más profundo del que se me explicó en mi infancia y del que yo mismo había supuesto antes de hallar sus comentarios. Y como consecuencia de esta intuición, comencé a interesarme por la vida del padre, de mi padre. Y a medida que leía y estudiaba a lo largo de mucho tiempo todas y cada una de las líneas de aquellas notas, hoja tras hoja, me convencí de que aquella convicción se fortalecía. Muchos de esos apuntes, sin embargo, tienen un carácter tan privado que no sería apropiado revelárselos a extraños. Bastará señalar únicamente aquello que me permitió conocer a Johann Hermann Obereit, y que tiene que ver con su viaje al país de los devoradores del tiempo. Lo que sí parece evidente a través de sus anotaciones, a las que bien podríamos considerar breves memorias, es que mi abuelo fue miembro de una sociedad secreta llamada los Hermanos Filadélficos, una orden que hunde sus raíces en el antiguo Egipto y fundada, al parecer, por el legendario Hermes Trismegisto. Mi abuelo había anotado incluso ciertos rituales secretos y diversas señales para que sus miembros se reconocieran entre sí. El nombre de Johann Hermann Obereit, como he dicho, aparecía frecuentemente citado en ellos. Fue químico y buen amigo de mi abuelo, por lo que pude entrever. Tengo la impresión de que incluso
vivieron juntos en Runkel. Como es natural, sentí deseos de conocer muchas más cosas acerca de un antepasado tan peculiar como lo fue mi abuelo, y acerca también de su renuncia del mundo para entregarse al estudio de una antigua filosofía que cultivaba el espíritu, y sólo el espíritu, por lo que inferí de la lectura de sus escritos. Decidí entonces dirigirme a Runkel para averiguar si por casualidad quedaban todavía descendientes del mencionado Obereit, y si en tal caso conservaban recuerdos familiares o algún documento o crónica familiar. Es imposible imaginar nada más irreal que aquel minúsculo y alejado pueblo. Un lugar que parece nacido de un sueño o de un clamor ancestral, una especie de reliquia de la Edad Media, en cuyas callejuelas estrechas y retorcidas sobrevive un silencio de tumba. Ajeno al paso del tiempo, el castillo de Runkelstein, antigua residencia de los príncipes de Von Wied, se yergue sobre la roca. A la mañana siguiente de mi llegada, me dirigí temprano al cementerio de la parroquia, espoleado por un impulso irresistible. Despertaron de golpe los días de mi niñez y de mi primera juventud para llenarme la memoria a medida que recorría las tumbas y leía mecánicamente sus inscripciones y los nombres de quienes allí reposaban para toda la eternidad, mientras pisaba la hierba y las hojas caídas de los árboles. Identifiqué la tumba de mi abuelo a distancia, por el brillo que despedía la lápida, y no pasó mucho tiempo antes de que me apercibiera de que, en contra de lo que había supuesto, no estaba solo en el camposanto. Un anciano de cabello blanco, barbilampiño y de acusadas arrugas en el rostro, se hallaba sentado en una sepultura algo alejada de la de mi antepasado, con el mentón apoyado en la empuñadura de marfil de su bastón. Me observó con curiosidad mientras me dirigía hacia él. Vi que sus ojos eran brillantes, extraordinariamente vivos, los ojos de alguien que, al mirar, está recordando. Vestido a la antigua usanza, con cuello alto y corbata de seda negra, me hizo recordar los retratos del tiempo de Luis Felipe o de los comienzos de la era victoriana. Quedé tan fascinado por su aspecto, tan anacrónico, y estaba tan embebido en todo lo que tenía que ver con mi abuelo, que sin darme cuenta mientras avanzaba lentamente hacia donde él se encontraba, susurré el nombre de Obereit. Sí, yo soy Johann Hermann Obereit, confirmó el anciano sin dar muestra alguna de sorpresa. Me faltó el aliento al oírle. Ni mi sorpresa ni mi emoción se amortiguaron durante el tiempo que duró nuestra entrevista. No ocurre todos los días encontrarse cara a cara con una persona que no parece mucho mayor que uno entonces, y que sin embargo ya ha vivido más de medio siglo cuando nos encontramos. A pesar de mis canas, mientras paseábamos me sentí como un niño ante él, cuando mencionaba a Napoleón y a otros personajes históricos a los que había conocido, como quien habla de individuos con los que se ha relacionado recientemente. En Runkel, me confesó con una sonrisa en los labios, creen que soy mi propio nieto, señalándome la tumba por la que acabábamos de pasar, pues habíamos comenzado a caminar entre las sepulturas, y cuya fecha era 1798. Lo cierto es que, desde el punto de vista legal, soy yo quien debería estar enterrado ahí, continuó, y como no quiero que las gentes de por aquí me tomen por una especie de Matusalén, he dejado que tallaran la fecha de mi muerte. La palabra vivo, agregó, como si me adivinara el pensamiento, solo aparecerá en esa lápida si alguna vez muero realmente. Nos hicimos muy amigos, e insistió en que aceptara su hospitalidad. Estuve un mes entero en Runkel. Noche tras noche nos entregábamos a profundas reflexiones y debates sobre infinidad de cosas, pero siempre que le preguntaba por el significado de aquella sentencia leída entre las notas de mi abuelo, el hombre no puede escapar de la muerte, a menos que no renuncie a esperar y a confiar, cambiaba de tema. Sin embargo, una noche, la última que pasaría en Runkel, la conversación derivó hacia los antiguos procesos contra las brujas. Comenté que aquellas pobres mujeres no eran más que histéricas bárbaramente sacrificadas, y entonces él me planteó la siguiente cuestión. ¿Así que usted no cree que un hombre pueda abandonar su cuerpo y trasladarse, por ejemplo, a Blocksberg? Negué con la cabeza. ¿Debo demostrárselo?, preguntó mirándome fijamente. Admito, respondí echándome a reír,
Que las llamadas brujas, gracias a la ingestión de narcóticos, caen en una especie de trance y están absolutamente convencidas de que vuelan en escobas. Pareció abismarse en una profunda reflexión. Es cierto. Siempre podrá decir que también yo me lo he imaginado, murmuró como si pensase en voz baja y volvió a sumirse en una especie de meditación. Tras un largo silencio que dejé correr, se levantó lentamente para dirigirse a su escritorio. Volvió con un pequeño volumen entre las manos. Tal vez pueda interesarle algo que escribí a raíz de una experiencia vivida hace ya muchos años, comentó. Debo decirle, sin embargo, que en aquel tiempo era yo muy joven y aún estaba lleno de esperanza. Comprendí por la expresión de su mirada, cada vez más perdida, que su mente transitaba por épocas muy lejanas. Siempre he creído, comenzó a contar, en eso que los hombres llaman la vida, hasta que me sobrevino una tras otra toda una serie de desgracias. Perdí aquello que uno más quiere en el mundo, la esposa, los hijos, todo. Entonces, cuando más solo y desconsolado me hallaba, tuve la dicha de conocer a su abuelo. Fue él quien me enseñó a entender qué son los deseos, qué es la espera, qué la esperanza, cómo están estrechamente vinculados y cómo se puede arrancar la máscara al rostro de esos fantasmagóricos vampiros que penan eternamente. Los denominábamos los devoradores del tiempo, pues son como las sanguijuelas que chupan la sangre de nuestro corazón, henchido de tiempo, para robarnos la savia de la vida. El tiempo, amigo mío, es una sanguijuela. En esta misma habitación en la que nos encontramos, decidí hace ya mucho tiempo dar los primeros pasos del camino que lleva a la victoria sobre la muerte, mediante la aniquilación de todas las esperanzas, tan devastadoras como ese tiempo que indefectiblemente deviene en una sanguijuela. Y desde entonces hizo una pausa y respiró profundamente para tratar de recuperar el resuello que le faltaba. Sí, a partir de entonces me convertí en una especie de leño, totalmente insensible, que no distingue si le acarician o si le golpean con el hacha, si le arrojan al agua o le echan al fuego. Desde aquel día, al menos así lo quiero pensar, me he desprendido del sufrimiento consustancial a la esperanza. No he buscado jamás ningún consuelo. En realidad no lo he necesitado. Además, ¿por qué lo habría de buscar? Sé que soy, naturalmente. Sé también quién soy. Sé que vivo. Pero hay una sutil diferencia entre un yo vivo y estar vivo. Lo que dice parece muy sencillo, pero es algo realmente terrible. Le interrumpí, profundamente conmovido por sus palabras. Solo en apariencia. De un corazón impasible, añadió sonriendo tristemente, emana un sentimiento de felicidad que no puede usted imaginar en absoluto. Es como una eterna y plácida beatitud que acaso comprenda usted si le digo que recuerda un sueño reconfortante. Es como una interminable y dulce melodía que calma los nervios, y en esa quietud puedo saber quién soy realmente. Cuando nace en el corazón, ya nunca muere, ni durante el sueño, ni cuando el mundo exterior despierta nuevamente en nuestros sentidos y los agita con sus torbellinos, y tampoco cuando llega la hora de la muerte. ¿Quiere que le diga por qué los hombres mueren tan jóvenes? ¿Por qué no viven esos miles de años como se cuenta en las escrituras de los patriarcas? Son como los primeros brotes de un árbol. Han olvidado que pertenecen al tronco. Por eso mueren los hombres al llegar el otoño. Me gustaría explicarle ahora cómo fue la primera vez que abandoné mi cuerpo. Hay una antiquísima y secreta doctrina, tanto como la misma humanidad, que se ha transmitido oralmente hasta nuestros días, aunque son muy pocos los que la conocen. Esa doctrina nos enseña el modo de superar el umbral de la muerte y a traspasarlo incluso sin perder la conciencia de que lo hacemos. Solo el que ha muerto en su primer otoño lo cruza inconscientemente. Quien logra franquear incólume ese umbral deviene en un maestro de sí mismo, en un hacedor de su propia existencia. Ha adquirido un nuevo yo, y lo que hasta ese momento se le había mostrado como el yo queda reducido a una mera herramienta, como si fuera la mano o el pie. El corazón y la respiración permanecen inmóviles como en un cadáver,
cuando el espíritu, una vez liberado, sale. Cuando emigramos, a través de las edades, nos sucede lo que a los israelitas al salir de Egipto. Las aguas del Mar Rojo se alzaron como si fueran paredes para franquearles el paso. Durante mucho tiempo he comenzado una y otra vez desde el principio, entre extenuantes e indecibles tormentos, hube de adiestrarme para fortalecer y abandonar mi cuerpo, ya que mi espíritu se negaba a obedecer las órdenes. Muy pronto me vi libre de ataduras, como nos sentimos al soñar que volamos, con las rodillas en movimiento y completamente a su aire. De repente, fui absorbido por una negra corriente que parecía moverse del sur al norte. En nuestro lenguaje gnóstico llamamos a eso cruzar el Jordán, y que emitía un sonido parecido al golpeteo de la sangre en los oídos. Cuando realicé ese tránsito, oí muchas voces que me avisaban, implorándome que volviera atrás. Estuve a punto de hacerlo, asustado, temeroso ante aquellas palabras que me invitaban a desistir como tantos otros lo habían hecho. Pero aparecieron unos peñascos que sobresalían del agua, y a ellos me aferré, resistiendo al torrente hasta que pude nadar y alcanzar la orilla. Allí abajo, la luz de la luna, vi una criatura desnuda, del tamaño de un bebé recién nacido y sin señales visibles de su sexo femenino o masculino, que tenía un tercer ojo, como el de Polifemo, e inerte señalaba hacia el interior de la región. Después de atravesar un matorral, desemboqué en un sendero bañado por la luna, pero no sentía el suelo bajo mis pies. Tampoco cuando intentaba tocar los árboles o los arbustos lograba posar la mano sobre su superficie. Era como si existiese una sutil cortina de aire entre lo que me rodeaba y yo, que me impidiera el contacto. La fosforescencia de las hojas y de las ramas caídas lo cubría todo, dificultando la visión. Los contornos parecían desdibujados, con la consistencia de algo blando y húmedo, como los moluscos, y todo parecía extraordinariamente sobredimensionado. Jóvenes polluelos sin plumas, de grandes ojos redondos, estaban acurrucados en un gigantesco nido y organizaban una gran algarabía. Una cría de corzo, que con esfuerzo se sostenía sobre sus patas, estaba sentada sobre el almizcle y la alargaba el hocico hacia mí. Había una indolencia indescriptible en todos aquellos extraños seres que me acercaban. Poco a poco empecé a reconocer el lugar en el que me encontraba, en una zona verdadera y real de nuestro mundo que era, sin embargo, solo un reflejo que habitaba las sombras, a medias entre lo terrenal y lo imposible, a medias entre lo real y lo soñado, como esas sombras que se devoran a sí mismas en la interminable espera de la felicidad. Como el hambre que mata a los cachorros de los animales del bosque cuando sus madres salen en busca de alimento y tardan en regresar, así crecen los espectros en esa región de los espíritus, y así los espectros, para no morir definitivamente, absorben la sangre de las criaturas de este mundo como las sanguijuelas y como las arañas. Las fuerzas de la naturaleza, que se desvanecen en esperanzas, se convierten aquí en formas y malas hierbas, y el cielo está saturado y abonado con las exhalaciones del tiempo consumido en la espera. Tras salir milagrosamente indemne de ese viaje, llegué a una populosa ciudad. A muchos de sus moradores los había conocido en la tierra. Traté de protegerme, cuanto me fue posible, de sus vanas esperanzas. Es más, traté de abortar sus propias esperanzas. Vi que cuanto más vagabundeaban a la espera de la concreción de sus esperanzas, antes caían en la devastación que los volvía vampiros. Esos seres demoníacos que habían arruinado sus corazones sin que pudieran darse cuenta, precisamente porque los vampiros también albergan la esperanza de vivir a través de las edades para redimirse. Y así van devorando el tiempo y la vida de los devotos. Y así vi cómo también los devotos se convierten en monstruos de grandes garras y ojos encendidos en busca de sangre con la que llenar sus mejillas. En aquella ciudad vi también una casa del cambio con un letrero que anunciaba en sus ventanas: Agencia Fortuna, despacho de lotería. Todos los boletos son ganadores del primer premio. De aquel lugar salía gente arrastrando sacos llenos de oro, mostrando grandes sonrisas triunfales en sus rostros de labios tumefactos. Eran fantasmas que habían gastado su vida en la tierra buscando la suerte, insaciables de ganancias.
Entré en el vestíbulo que semejaba un templo colosal, cuyas columnas se elevaban hasta el cielo. Allí, sobre un trono hecho de sangre coagulada, reinaba un monstruo de 4 brazos. Su cuerpo era humano, pero tenía la cabeza de una hiena y reía abriendo sus grandes mandíbulas. Era el dios de la guerra, aquel a quien las naciones más salvajes y supersticiosas elevan sus preces para implorar la victoria sobre el enemigo. Horrorizado, salí corriendo, apesadumbrado por aquella atmósfera de corrupción y decadencia. Me perdí en las calles, pero solo para desembocar ante un palacio esplendoroso que superaba en magnificencia todo lo visto hasta entonces. No obstante, cada piedra, cada cresta del tejado, el esplendor, en fin, todo me resultaba familiar, como si yo mismo lo hubiera construido o soñado. Comencé a subir la escalinata de mármol, cual si fuera el dueño y señor de la casa, y arriba en la puerta, sobre una placa, aparecía mi propio nombre: Johann H. Obereit. Entré. Una vez en su interior me vi a mí mismo con un manto de púrpura y sentado a una mesa en la que había viandas propias de un festín. Miles de esclavas bellísimas me atendían. De inmediato reconocí en ellas a todas las mujeres que habían dado placer, aunque fuera fugazmente, a mis sentidos a lo largo de mi vida. Un sentimiento de odio indescriptible me invadió cuando reparé en que mi doble, desde que vivía, se refocilaba en la embriaguez y en la orgía. Fue así como yo mismo apelé a mi salvación, acudiendo a mi propio ser, el único que podía liberarme de las vanas esperanzas y de las expectativas que aún anidaban en mi alma. Con auténtico pavor, constaté que toda mi vida era una vida desperdiciada en la espera, en la constante espera que conduce a la muerte. En ese sentimiento pasé unas pocas horas. Como una pompa de jabón, estalló ante mí lo que hasta entonces había creído que era la sustancia de mi vida. Le aseguro que lo último que vemos en esta tierra es precisamente lo que genera nuevas esperanzas, una nueva espera. El universo entero es preservado de sus miserias por el pestilente hálito de lo decadente. ¿Quién no ha experimentado esa enervante debilidad que se apodera de uno cuando está sentado en la sala de espera de un médico, de un abogado, de una oficina administrativa? Del mismo modo, eso a lo que llamamos vida no es más que la sala de espera de la muerte. En aquel instante, acababa de comprender repentinamente qué es el tiempo. Nosotros mismos somos formas producidas por el tiempo, cuerpos que parecen algo en sí mismos, pero que no son sino tiempo coagulado. Nuestro diario peregrinar solo nos conduce a la tumba, que es una forma de regresar al tiempo y de esperar en vano la consecución final de las esperanzas. Pero los síntomas de ese proceso no son diferentes de los que tienen lugar en el hielo cuando vuelve a ser agua. A medida que se adueñaba de mí esa certeza, reparé en que mi doble temblaba y que el horror se enseñoreaba de su rostro. Entonces supe qué tenía que hacer: luchar contra la muerte con todas las armas disponibles, luchar contra esos fantasmas que succionan nuestra sangre como los vampiros. Sí, los vampiros saben perfectamente cómo hacerse invisibles a los hombres, cómo ocultarse a nuestras miradas, pues nuestros ojos son los parásitos de nuestra existencia. Esa es la mayor y más diabólica treta de los vampiros: hacernos creer que no existen. Pero desde que adquirí ese conocimiento del que le he hablado, mi vida ha girado en torno a dos ideas: arrancar para siempre de mí la idea de la ilusión y la idea de la esperanza. Creo, señor Obereit, intervine entonces aprovechando un silencio del anciano, que yo no sería capaz de dar ese primer paso necesario para emprender el camino que usted ha elegido. Y lo creo así porque estoy seguro de que mi alma, como la de todos los hombres, se alimenta de la ilusión y de la espera, y solo contraviniendo esos anhelos del alma uno puede lograr adormecer dentro de sí los sentimientos de la esperanza. Mi alma vive de la esperanza. Sin embargo, solo adormecer, me interrumpió Obereit. En su interior la esperanza se transforma en vida. Debe usted cortar el mal desde la raíz. Sea usted el eje sobre el que tenga que girar su alma y no permita que el proceso siga produciéndose a la inversa. Conviértase en un autómata. Conviértase en un muerto viviente. Eso es lo que le sugiero.
No se deje tentar por las frutas más sabrosas, si a ello va unida la más mínima esperanza. No mueva usted la mano y todo le caerá maduro en el regazo. Al principio, parecerá usted un vagabundo, penando en busca de consuelo por los desiertos, pero lentamente su soledad le hará descubrir el brillo real de las cosas, por lo que podrá contemplarlas en su verdad, tanto las más bellas como las más feas, y comprenderá que la verdad de las cosas es su único esplendor. Dejará de existir, entonces, para usted, lo importante y lo no importante. Todo evento, todo cuanto suceda ante sus ojos será importante en la misma medida en que carecerá de toda importancia. Quedará inmunizado por la sangre del dragón como Sigfrido, y podrá decir entonces de sí mismo: he navegado a través de un mar sin orillas y de una vida sin fin, con una vela blanca como la nieve. Estas fueron las últimas palabras de Johann Hermann Obereit. Jamás he vuelto a verlo. Han pasado muchos años desde entonces, pero he tratado de seguir lo mejor que he podido los consejos que él me dio. No obstante, ni la ilusión ni la esperanza se deciden a abandonar mi asustadizo corazón. Soy quizá demasiado débil como para arrancar de mí la mala hierba. Tampoco me sorprende encontrar, muy de vez en cuando, entre las innumerables tumbas de los cementerios, una que lleve esta leyenda: V-I-V-O. Vivo.